al capítulo número 3, verso número 2, me interesa más el 3, pero el 2 para ponerle un poco de contexto, dice: si en verdad habéis oído de la administración, le explicaba en la última oportunidad, la palabra dispensación a mí no mucho me gusta. Aparece acá en más de una oportunidad, pero la razón, hermano, es porque la dispensación tiene un carácter sustitutivo, es decir, se quita uno y se pone a otro. Eso está un poquito, es parte de su sentido, pero son tecnicismos, no nos preocupemos mucho de eso por ahora. Dice: si en verdad habéis oído de la administración, creo que es una palabra un poquito más apropiada, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Verso número 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Hermano, este evangelio que a nosotros nos ha hecho salvos, a menos que sea revelado, nadie lo puede entender. La única manera, fíjese, que nosotros podemos comprender el mensaje de este evangelio en los diferentes niveles es que nos sea revelado. Lo que voy a decir ahora lo he dicho algunas otras veces y siempre trato de explicar o disculpar la manera como lo digo para que no suene un poquito fuerte o un poco grosera la expresión. Pero hermano, ninguno de nosotros es salvo por inteligente. No digo que no haya inteligencia. Lo que estoy diciendo es que las capacidades humanas no son las razones que Dios evalúa para salvar a alguien. Hermano, mucho más allá, y usted sabe que nuestro país tristemente es un país que ocupa un lugar deshonroso en niveles de analfabetismo, en niveles de desnutrición. Hermano, dentro de nuestra conformación social en las zonas rurales, hermano, principalmente la manera que los niños son alimentados, de donde venimos muchos de nosotros, hermano, porque de ahí nacimos, de ahí venimos, provoca que no haya un buen desarrollo en cuanto a las capacidades intelectuales por la mala alimentación. Y de eso muchos de los que están acá recordarán, como recuerdo yo, hermano, algunas limitaciones, algunas escaseces dentro de que yo puedo recordar, hermano. No puedo decir que alguna vez aguanté hambre porque eso sería muy falso, pero sí, hermano, no todos los recursos de alimentación. Gracias a Dios, con el paso del tiempo y las oportunidades que se dan, las nuevas generaciones pues se pueden alimentar mejor con McDonald's, Taco Bell y Burger King. Ese es otro gravísimo error, hermano. Yo recuerdo que ante la escasez de alimento, mi madre, que el Señor la bendiga, nos atiborraba de hierbas. Y eso, hermano, es un alimento excelente. Pero parecía como un recurso de la escasez, y no, ahora entiendo yo que era la misericordia de Dios. Porque usted sabe que toda esa comida chatarra, como se le denomina hoy en día, hermano, es nociva para la salud, es nocivo para el crecimiento y para el desarrollo. Tener volumen no es señal de estar sano. ¿Me explico? Entonces, hermano, ninguno de nosotros es salvo por inteligente. Insisto, no digo que no haya inteligencia, no estoy agrediendo, lo que estoy diciendo es que aún por muy inteligentes que seamos, este evangelio, si no nos lo revelan, no lo entendemos. Por eso las personas nos preguntan, cuando bendita sea la gracia de Dios, hermano, uno es alcanzado por su misericordia y es salvo y da ese paso de fe. Las personas, principalmente la familia, no se logra explicar cómo fue que nosotros fuimos a dar ese paso, ese retroceso y abandonamos las filas de la religión que fundó San Pedro y nos fuimos a la boca del diablo. Esa es la idea. Y no saben que en su gran misericordia el Señor se reveló a nuestra vida. Escuche esto, no por lo que vimos, sino que de alguna manera, hermano, el mensaje de la cruz solo nos es dibujado por el mensaje del evangelio, y ese mensaje del evangelio impacta nuestra vida. Sucede algo profundo allá en nuestro ser, hermano, en lo más íntimo de nuestro ser,
Y esa revelación de la salvación nos hace dar un paso de obediencia, un paso de fe. Y entonces dentro de la formulación que se hace, que ha dado buenos resultados a lo largo de toda la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica, hermano, uno viene a dar ese paso de fe, la oración de fe, la profesión de fe, que dicho sea de paso, hermano, no es algo que uno debe hacer muy privado, muy secreto, no. La profesión de fe hay que hacerla pública. Porque nuestra vergüenza era pública y Cristo fue exhibido públicamente para que nosotros no tuviéramos que pasar esa vergüenza pública. Por eso públicamente hay que reconocer que nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y no sentir vergüenza de llamarnos cristianos. Yo creo, hermano, que la única razón que nosotros pudiéramos encontrar para sentirnos avergonzados de nuestra salvación es si damos mal testimonio. Es la única. Si yo digo que soy cristiano, pero llevo una vida de desorden, llevo una vida licenciosa, llevo una vida pecaminosa, entonces sí, debo sentir vergüenza de decir que soy cristiano. Pero si estoy buscando caminar ordenadamente en la voluntad de Dios, no debo sentir vergüenza de decir que soy cristiano. Amén. Al precio que sea. Dijo Jesús, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Poca cosa, hermano. Señor Jesús, ¿te recuerdas? Yo te confesé, yo me bauticé. Y él se va a avergonzar y decir, no, él no. Él no entra dentro de este paquete. Hermano, delante de la presencia de Dios. Entonces dice Pablo en el verso 3, que por revelación, este evangelio, hermano, a menos que sea revelado, no se puede entender. Y para usted, hermano, el primer paso de esa revelación fue el día que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Dice el verso 4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estoy en el verso 5. Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Aquí está, hermano, para mí, la parte más importante de la esencia de este misterio. Que los gentiles, es decir, los que no nacimos dentro de alguna tribu judía, no pertenecemos al linaje de ninguna de las tribus judías, aquí están, hermano, contenidos todos los seres humanos que no nacieron de Israel, todos. No importa la raza, no importa el color, la región geográfica, no importa, hermano, la manera como entramos en el mundo, no importa cuántas cosas nos ha tocado vivir. El día que el Señor Jesús tocó la puerta de nuestro corazón, nos dio esta entrada, dice la Biblia, mire qué cosa más bonita, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, no hay división, no hay separación, no hay distinción. Pero hermano, por lo que le decía, nosotros no podíamos entrar en la salvación de Dios a menos que se abriera una oportunidad diferente. Y cuando hablo, hermano, o menciono el término oportunidad, me estoy refiriendo a las veces que Dios se hace accesible. Porque hermano, cada vez que Dios se dispone a recibir, cada vez que el Señor abre sus brazos para recibir, es una oportunidad. Y cada día el Señor abre esa oportunidad a aquellos que van oyendo el Evangelio. De pronto, hermano, se corre el velo, eso es revelar, es correr el velo. Muchas veces el velo del razonamiento, el velo de la duda, el velo de la religión, el velo de muchas cosas, se corre y podemos entender la esencia del Evangelio, entendemos la salvación, abrimos nuestro corazón a Jesús y en ese momento, hermano, se da un cambio en nuestra naturaleza, espiritualmente hablando. Pero también, fíjese que se abre esta puerta, y yo voy a ir a algunos otros versos para reforzar esto, y entonces resulta, hermano, que ahora somos herederos. ¿Pero herederos de qué? Hermano, ¿cómo se sentiría usted si le pasara como pasa en las telenovelas? Que un día usted descubre que es heredero de una gran fortuna. Porque cuando usted era chiquitito se lo robó el ropavejero y se lo llevó a sabe Dios para dónde, pero ahora encontró que usted es heredero de una gran fortuna. Porque eso pasa en las telenovelas, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted de la noche a la mañana usted millonario?
Ahora, como estamos hablando de una herencia que no podemos medir en billetes, en monedas, que no podemos medir en cosas materiales, entonces oímos lo de la herencia mascando chicle. Ah, sí, somos herederos. Hermano, mire, una cosa a mí me interesa con estos temas que le voy a estar compartiendo: que a usted le sea revelado quién es usted en esencia. ¿Me explico? Hermano, si usted recibiera una herencia maravillosa, abundante, generosa, se le notaría, porque inmediatamente cambiaría su indumentaria. Compraría un subvehículo, hermano, pero ¿qué le digo yo? Lujosísimo. ¿Sí o no? No se aguantaría las ganas. Y se iría para Europa. No, iría a Petén porque es más caro. Y usted quiere presumir que tiene billetes. ¿Me explico, hermano? Ahora, viene la Biblia, hermano, y dice, parte del misterio. Yo espero, hermano, que la palabra de Dios le impacte su corazón. Parte del misterio es que los gentiles antes no tenían nada y ahora son coherederos. Los gentiles antes no tenían derecho absolutamente a nada, estaban excluidos, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora, dice la Biblia, nosotros somos coherederos. Bueno, y yo necesito que usted regrese conmigo porque no nos vamos a mover de la carta a los Efesios. Aquí está mucho de todo esto y yo quiero empezar a compartirle estas cositas. No sé en qué orden yo me voy a ir, pero por aquí nos vamos a ir. Dice en el verso número 5. Vamos a ver. Este capítulo, hermano, tiene un problema. Usted lo va a encontrar, bueno, no un problema, tiene una peculiaridad. Y usted lo va a encontrar al irlo leyendo, y es que tiene traslapes de versos. Por ejemplo, el verso 4 arranca realmente en el 3 y va teniendo ese traslape. Y yo quiero, hermano, ser cuidadoso para no dejar una idea equivocada. Dice en el verso número 3, por ahí vamos a partir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe, hermano, cómo lo visualiza el Señor a usted? Y a mí, por supuesto. Sentados en lugares celestiales. Fíjese que voy a anticipar este pensamiento. Yo no sé si voy a lograr llegar hasta ahí, pero el poder de Dios sobre nuestra vida, usted sabe que hoy en día se habla mucho del poder y se habla de esas jornadas de milagros y mucha gente va por su milagro. Sin embargo, hermano, un alto porcentaje de lo que ahí pasa no es de Dios, son espíritus que no son de Dios. Hermano, que ocurra un evento sobrenatural no significa que venga de la luz de Dios, puede venir de la luz de las tinieblas. Amén. Porque el interés de Dios, hermano, no está en transformar y mover lo que está en el mundo natural. Y el diablo también tiene poder. Y el diablo también hace milagros. Yo sé que alguien dirá, pero ¿cómo es posible, hermano? Porque invocan el nombre de Jesús. El mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es parte del reino. Y hermano, nosotros tenemos que estar abiertos a entender que el diablo está haciendo cosas portentosas y hará cosas más portentosas todavía. Y aquel que se deja llevar, que se impresiona por los eventos o por los acontecimientos que tienen que ver con ese poder milagroso, hermano, van a ser susceptibles de adorar a la bestia. Porque la bestia va a hacer milagros extraordinarios. Usted lo puede leer en el capítulo número 13, principalmente el 13 del libro de Apocalipsis, el 17 y el 18. Hermano, ¿cómo la bestia va a hacer milagros asombrosos? Dice la Escritura que van a edificar una estatua y va a hacer que la estatua hable. Y al pie de la estatua dice, habrán cantos y habrán danzas. Hermano, con toda seguridad van a haber evangélicos allí danzando frente a la bestia. Máxime ahora, hermano, que la alabanza del Señor se ha corrompido tanto, se ha distorsionado tanto,
y que está manoseada por espíritus inmundos. Por eso, hermano, uno debe tener un discernimiento lo más fino posible dentro de lo que tiene que ver con la alabanza, porque usted vaya a la Biblia y tenemos el paralelo en el libro del profeta Daniel, en donde mandó a aquel rey que se hicieran danzas, se tocaran arpas y liras y salterios y una gran alabanza para la estatua. Lo mismo se repite en el libro de Apocalipsis. Y hay fiesta por los milagros que se están haciendo. No sé si me explico, hermano. Yo espero que usted esté captando la imagen que le trato de dibujar. Por eso uno debe ser muy cuidadoso de en dónde está y a dónde va. Hermano, no todo lugar que se llama iglesia es templo de Dios. Qué bueno que así fuera. Fíjese que le dijo el Señor, bueno, dice la profecía, cuando se ve la revelación en Zacarías de la maldad y la iniquidad. Dice, son dos mujeres, ¿verdad? No dos mujeres de un camino, sino estas son dos mujeres y un efa que van volando. Y hay mucho detalle ahí, pero lo impresionante es esto. Pregunta, ¿y a dónde llevan el efa? Y dice, van a la tierra de Sinar a edificarle un templo. Ese es el templo del anticristo, pero no un templo físico. No, así como el templo de Dios hoy es místico y usted es parte de ese templo de Dios. Dice la Biblia, estamos siendo edificados como un templo para Dios. El diablo también está edificando su templo, su cuerpo místico, pues. La iglesia falsa, la iglesia apóstata, que no está ajena, hermano, a todo el mover dentro del mundo llamado cristiano, destacándolo entre comillas, sino que es un edificio para adoración del diablo que pareciera venir de lo mismo, pero no lo es, hermano. Ahora, sobre eso, como dice la Escritura, hay muchas cosas que enseñar, pero el punto no es hoy. Entonces viene, hermano, ahora, y dice la Biblia que usted, hermano, oiga, ya fue bendecido con toda bendición espiritual. Y dentro de esas bendiciones que usted recibió está su herencia. Pero ¿por qué no se la han dado? Porque no tiene madurez para administrarla. La Biblia dice en la carta a los Gálatas, cuando el heredero es un niño, en nada es diferente a un siervo, sino que es necesario, dice, que llegue a la edad madura para que reciba su herencia. Hermano, usted no va a recibir la herencia que el Señor tiene para usted hasta que usted no madure. ¿Me explico? Perdón, no usted, los que no vinieron. Pero a veces, hermano, cuestionamos, preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué? No estoy hablando de cosas materiales, no, quite la idea de lo material, yo estoy hablando de bendiciones espirituales, es lo que dice la Biblia. Pero esa herencia, hermano, usted la va a empezar a recibir cuando empiece a dar evidencias de que está madurando. Y la madurez no son años acumulados. Hermano, yo he conocido jóvenes, jovencitos, más maduros que muchos viejos, perdón, adultos. Hermano, asústese lo que voy a decir. Pero yo he encontrado hijos más maduros que los padres. ¿Es posible? Sí. Y he tenido, hermano, que darle la razón a los hijos, a veces delante de los propios padres de familia. No sé si me doy a entender, hermano. Porque los padres están en actitudes necias y los muchachos en actitudes sabias. Y eso, hermano, es para jalarse los pelos, es para arrancarse los cabellos. ¿Cómo es posible? Pero pasa. Pasa en las películas, pasa en la vida real, hermano. Ahora fíjese pues, dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo quiero que usted note esto en la Biblia, hermano, las conjugaciones verbales, como los términos, tienen una trascendencia muy grande. Dice, vamos al verso 1 y 2 ahí, por favor, Ana. Estoy en el, ¿cuál estoy? Estoy en el 3, sí, estoy en el 3. Acá está, mire.
No, ¿dónde estamos? Es que es el 1:3, mija. Ahí estás un poquito desubicada. Pero léalo usted ahí en su Biblia mientras las chicas nos ponen acá la información. ¿Ya? 1:3. Fíjese pues. Hermano, este verbo está conjugado en pasado, en presente o en futuro. Me va a salir por ahí un doctor, hermano, es un pretérito pluscuamperfecto. ¿Es pasado, es presente o es futuro? Pasado. No dice, y el Señor te bendecirá con toda bendición espiritual. No, ya estás bendecido con toda bendición espiritual. Y hermano, ¿por qué la Biblia hace la separación de bendiciones espirituales? ¿Qué otro tipo de bendiciones hay? Hermano, mire, la bendición de Dios tiene categorías. Y uno tiene que aprender a discernirlas, porque si es sabio y es inteligente, le apunta a lo más alto. Ahora dice que usted, hermano, mire cómo lo mira el Señor. Lo ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. ¿Cuándo lo escogieron a usted, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que usted es más viejo de lo que usted cree, hermano. A usted el sol lo viene calentando desde que el sol era bebé. ¿Me doy a entender, hermano? Es que mire, uno circunscribe todo su drama al momento en el que nació aquí en la tierra. Y uno hace su drama con base si nació en petate, en cuna de oro, en seda. Hermano, ese no es el principio de nuestra existencia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió. Antes de la fundación del mundo. Y Dios, hermano, tomó el criterio sobre muchos aspectos que usted iba a necesitar para desarrollarse apropiadamente. Y entonces el Señor concluyó que usted necesitaba, para poder crecer espiritualmente, para desarrollarse y para madurar, usted necesitaba pasar pobreza. Mire, hermano, hay 4 males que confunden nuestro pensamiento como cristianos. La escasez o el hambre, llamémosle igual. El dolor, la enfermedad y la muerte. Cuando cualquiera de estos 3, déjeme decir personajes, no son personajes, pero solo para explicarme. Cuando cualquiera de estos 3 eventos, mejor, tocan la puerta de nuestra vida, hacen titubear nuestra fe. La escasez, el dolor, la enfermedad y la muerte. ¿Por qué yo, Señor? Pero resulta que cuando Dios lo escogió, le diseñó un plan y le colocó los ingredientes, hermano, los elementos que usted y yo, por supuesto, necesitábamos dentro de ese proceso de vida, para que esos procesos quebraran nuestra naturaleza y nuestros ojos espirituales fueran más aguzados para poder ver la revelación de Cristo. Mire, hermano, ¿en qué momento el poder de Dios se hace más magnífico en nuestra vida? Cuando pasamos por necesidad. ¿Sí o no? Pero si tuviéramos todo. Hermano, cuando uno le empieza a dar un su achaque, una su dolencia, inmediatamente, ¿verdad? El quebrantamiento, la búsqueda de Dios y a entregar el alma, a buscar de Dios. Cuando llega la necesidad, hermano, mire, yo he visto esto un sinfín de veces, en mi propia experiencia. Pero hermano, cuando el Señor nos hace pasar por un tiempo de escasez, le prometemos al Señor, si nos saca de esa prueba, ser los mejores cristianos de todo el mundo. Y que vamos a ir a predicar a no sé dónde, vamos a predicar y vamos a testificar, y que vamos a dejar esto y vamos a dejar lo otro. ¿No hacemos esas promesas a Dios, hermano?
Y cuando salimos de la escasez, se nos olvida. Y entonces viene el Señor y dice, ¿no aprendiste la lección? Bueno, otra vez te pongo el examen. De esa cuenta, fíjese hermano, que yo logro definir, esto que digo es un asunto de criterio pastoral. Logro definir 4 tipologías de cristianos. Los cristianos que le tienen miedo a la escasez, los cristianos que le tienen miedo a la enfermedad, los cristianos que le tienen miedo al dolor y los cristianos que le tienen miedo a la enfermedad. Y usted sabrá de cuáles es. Mire, quienes dicen, no, dice yo, sí, aunque hay escasez, pero a mí eso no me afecta. El Señor proveerá. Hasta místico nos ponemos, ¿verdad? Pero resulta que cuando está testificando con esa mística, el Señor proveerá, se le queda trabado el brazo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Tal vez es cáncer en los huesos. Y empieza su mente a fabricar, hermano, toda una serie de experiencias por el miedo que le da la enfermedad. Hay algunos cristianos que le tienen miedo al dolor. Dice, no, a mí no me hable de sufrimiento, no, eso no me gusta. Yo no nací para sufrir, yo nací para amar. Dice, O al revés, ¿verdad? Como sea la cosa. Usted sabrá los coritos del diablo mejor que yo. Hermano, hay cristianos, bueno, aunque es muy general, pero hay cristianos particularmente, un grupo específico, que le tienen, hermano, un pavor a la muerte. Usted sabe que existe mucho, ¿qué decirle? Muchas ideas equivocadas en torno a eso, sacadas un poquito de fetichismo y un poquito de todas esas cositas que nuestra cultura guatemalteca se ha ido llenando con el tiempo. Pero yo recuerdo, hermano, que cuando se moría alguien dentro de la cuadra, en el vecindario, empezaba a correr por ahí el murmullo. A ver quién es el próximo. Porque cuando se va uno, regresa a traer a otro, hermano. ¿Se acuerda de eso? Si soñaba que se le caían los dientes, muerto seguro. Y entonces, hermano, entraba a esos temores, porque así somos. Entonces mire el Señor, fíjese, y dice, bueno, y yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Mire, lo dice la Biblia. Grábese esto, hermano, porque a usted le va a servir muchísimo. Lo escogieron desde antes de la fundación del mundo para que fuera santo y sin mancha delante de Dios. Hermano, todo lo demás, su desarrollo profesional, su desarrollo laboral, su linda familia, su linda esposa, sus lindos hijos, o a la inversa, su lindo esposo, sus lindos hijitos, eso es un extra, hermano. ¿Me explico? Son las bendiciones extras. Pero la bendición nuestra es que alcancemos esa medida, ser delante de Dios santos y sin mancha. Entonces, hermano, ¿qué recursos usa aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué recursos usa para quitarnos las manchas y para santificarnos? La escasez, el dolor, la enfermedad y la muerte. ¿Me explico? Hubo un hombre, tremendo hombre de Dios, un rey de Israel, que, hermano, vivió un testimonio impresionante. Usted lo puede leer en la Escritura. Vivió una vida, hermano, me atrevería a decir impecable, con sus tropiezos y todo lo natural como ser humano, pero vivió una vida delante de Dios y Dios se agradó. Y un día dijo el Señor, este muchacho es maravilloso. Dijo. Entonces voy a hacer una cosa, me lo voy a traer ya conmigo. Y mandó al profeta que le dijera al rey, mira rey, dice el Señor que ordenes tu casa. Ordenar la casa quiere decir ordenar todos sus asuntos, hacer su testamento, pedir perdón a quien haya que pedir perdón, arreglar todo, hermano, arregla tu casa porque dice el Señor que ya te vas a ir con él. El hombre estaba enfermo. Y como todo enfermo, tiene la esperanza de sanarse. Y el Señor le manda a decir que no lo va a sanar, sino que esa enfermedad la va a utilizar el Señor para sacarlo de circulación. No sé si me explico. Mire, yo a veces no sé si decirle ciertas cosas, fíjese, pero se la voy a decir.
Fíjese, hermano, que uno en esta posición ministerial, voy a decir en un alto porcentaje, sabe cuando una enfermedad Dios la va a usar para sacar a alguien. Pastor, fíjese que el fulano, la fulana, tal cosa, y el testimonio, hermano, se va. Pero la gente quiere que uno ore por sanidad. Pastor, métase en ayuno, póstrese, vigile. Y el testimonio tremendo, hermano, de que esa enfermedad es para... Ya se va. Si un día usted lo mira así fijo y ve que se me quiebra la mirada... Es que mire, el punto que yo le traía era otro, pero yo estoy caminando hacia ahí, usted téngame paciencia. Entonces, hermano, viene el Señor y usa, fíjese, para quitarnos la mancha y para consagrarnos cualquiera de esos 4 azotes. Ahora, si nosotros voluntariamente nos rendimos y nos entregamos, el Señor no usa nada de eso. Si usted y yo nos consagramos voluntariamente, ¿para qué va a usar algún azote para que nos consagremos? ¿Me explico? El Señor estaría fuera de sus cabales si hiciera una cosa como esa. Sigue diciendo entonces el texto. Dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a pasar rapidito por algunas cosas porque van a ser quizá temas un poco más adelante, más desarrollados. Y entonces dice, en amor, es lo que le decía, mire, el verso 5 arranca en el 4. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Y entonces el Señor nos dio lo que se llama el espíritu de adopción. Ahora, yo le decía hace un tiempo atrás, hermano, ¿quién adopta a un niño feo? Hay una película por ahí muy impresionante, solo es película, pero cuando yo la vi, hermano, me dio ciertos mensajes, me dio ciertas enseñanzas de vida, nada más. Y hermano, es un lugar donde hay niños abandonados y los padres que no tienen hijos llegan ahí para escoger a un niño o una niña para adoptar. ¿Pero a quién buscan? Al más bonito, al más agraciado, al de cachetitos más rosados, al de risitos dorados. ¿Pero quién adopta a un feo, hermano? Solo Dios. Es el único. Y no adoptó uno, adoptó un montón de feos, hermano. Denle esa ofrenda de palmas fuerte, 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 hermano, al Señor. Bendito sea su nombre. Porque mire, papito lindo y mamita preciosa, si usted hubiera estado en un lugar, un orfanatorio, un lugar para adopción, nadie se lo lleva a usted. Feo, mañoso y malcriado. Ni a mí, por supuesto. Aunque tal vez algún chancecito hubiera yo tenido. Pero pasó Cristo y lo vio así como estaba y le dio el espíritu de adopción para que usted sea un hijo de Dios, un hijo para sí. Bendita la gracia y misericordia de Dios. Aleluya, hermano. Por eso le decía, mire, hermano, definir la gracia por conceptos es muy pobre desde mi punto de vista. Yo sé que habrá, hermano, teólogos y gente muy intelectual en el campo, en el tema, doctos en el tema, y podrán contradecir lo que estoy diciendo, pero yo prefiero entender la gracia por lo que la gracia hace. ¿Me explico? Hermano, podemos preparar una clase magistral muy bien documentada, muy bien sustentada con hebreo, con griego, arameo y todas las lenguas bíblicas. Pero nos quedaría acá. Pero que usted sepa que el Señor lo vio, se compadeció y lo adoptó como hijo. Eso explica mejor lo que es la gracia. ¿Me explico?
empezando por algo, hermano. Fíjese que en el mundo espiritual es bien importante la línea genética. Esto va a tener su desenlace mucho más adelante, hermano. Ahorita no lo entendemos nosotros quizá en su totalidad, pero dentro del mundo espiritual la línea genética es muy importante. Hermano, era tan importante que los judíos, bueno, los israelitas en general, tenían que memorizar todo su árbol genealógico para poder demostrar. Por eso usted encuentra que en la Biblia se dice, y fulano de tal, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, por lo menos hasta la tercera y cuarta generación. El Evangelio de Mateo, el capítulo número 1, hermano, toda la descripción que se hace desde Abraham hasta Cristo, eso lo tenía que saber José en la punta de la lengua. Porque cuando él se fue a inscribir, usted recordará el censo que se ordenó y se fue a inscribir a Belén, a buscar sus registros genealógicos, él tenía que decir quiénes eran toda su línea genealógica, para demostrar que el niño que iba a inscribir también era legítimo de esa genealogía. Lo tremendo es que dice la Escritura que eso establecía, hermano, la conexión directa con el reino de David, lo cual hacía de Cristo el heredero del reino. Ahora fíjese pues, cuando José dice, yo soy hijo de, mi padre fue fulano de tal, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatita, y se fue diciendo a todos, hermano. Hasta que llegó a David, ¿sabe qué estaba diciendo José? Yo soy el rey de Israel. ¿Me explico? Era el descendiente directo. Pero mientras el descendiente directo estaba en una carpintería, el usurpador estaba en el templo. Y eso va a pasar en el final del tiempo. Usted que es legítimo, hermano, va a parecer ilegítimo. Y los ilegítimos van a parecer los legítimos. Pero gócese. Porque la Biblia dice que en lo secreto es donde Dios hace conocer sabiduría. Pero hermano, lo que José estaba diciendo es, porque era la ciudad de David, Belén. Eso usted lo corrobora en la Biblia, hermano. Cuando estaba el escribiente ahí, a ver, José, como era censo, tenía que registrarse. A ver, pues si su papá y su mamá, probablemente dijo el escribiente, gran poder de Dios, hermano, tú eres el rey. Sí, le dijo, pero mira, porque ahí en mi esposa viene el que será el verdadero rey. De una vez apunta ahí que voy a tener un niño y se va a llamar Jesús. ¿Me explico, hermano? Ahora fíjese pues, en el mundo espiritual la genealogía es bien importante. Ahora, ¿de qué linaje venimos nosotros? Hermano, nosotros somos horchata combinada con fresco de piña, de tamarindo, de Jamaica. Sí, hermano. Mire, hasta nuestro tipo de sangre. Nuestro tipo de sangre, hermano, yo no sé qué sangre sea usted. Si es de aquellos que le colocan Coca-Cola y le funciona inmediatamente, hermano. Le da vida. Yo sí soy de esos. Hermano, me pueden poner horchata, tamarindo, limonada, anaranjada, hermano, y todo se integra. Entonces viene el Señor y dijo, estos no tienen ni linaje. La única manera que los puedo adoptar como hijos es si les doy mi espíritu. No hemos entendido en su cabalidad lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano. Porque solo siendo de su mismo espíritu podemos ser de su mismo linaje. Por eso dice la Escritura, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. ¿Me explico? Que cuando lo aplicamos en estos términos, y más adelante se explica en Gálatas, se llama espíritu de adopción. Y dice la Biblia que ese espíritu de adopción que está en mí es el que clama, Abba, Padre. Hermano, nuestra carne no puede llamar Padre a Dios, es el espíritu el que dice, Abba, Padre, el que se expresa. Y sigue diciendo la Biblia. Dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo,
conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Yo de esto voy a hacer un tema específico, la gloria de la gracia de Dios, pero un poquito más adelante, ¿verdad? Verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de la gracia de Dios? Que perdona los pecados. Hermano, qué lindo sería, porque sería maravilloso que nosotros pudiéramos venir a la presencia de Dios sin haber fallado. Yo se lo he dicho algunas otras veces, hermano, venimos a la Santa Cena, somos ministrados por la Santa Cena. Hermano, no hemos cruzado el umbral de la puerta para salir del edificio. Y ya debemos alguna o dos. Tal vez cuando bajamos, hermano, con esa mística, esa satisfacción espiritual en nuestro ser, y allá en la puerta nos están esperando, hermana, no has pagado el retiro que tuvimos desde octubre. Se fue la paz. Y ya viene el enojo a los hermanos, hermano, no has pagado tu retiro del 2011. Hermano. Ya me robaste la paz. No, usted se está robando lo que no es suyo, no le robaron la paz. Entonces, hermano, ¿y cómo opera aquí la gracia? Mire, vamos a ir a Romanos capítulo número 4. Dice, el perdón de los pecados. La riqueza de la gracia del Señor, hermano, es que está dispuesto a perdonar cualquier pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, todos los pecados son restaurables. Esa práctica malsana en la que tristemente cayó la iglesia, creo yo, empujada por un espíritu de religiosidad, en donde al hermano que fallaba, en vez de restaurarlo, se le apaleaba más, eso no es de Dios. Gálatas 6, verso número 1. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadlo, apaleadlo. No, ¿qué dice la Biblia? Restauradlo. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que seas tentado en lo mismo y también tú caigas. ¿Me doy a entender, hermano? A partir de ahí, hermano, mire, yo he entendido, el evangelio es restauración. Y la gracia de Dios hace, hermano, no en un espíritu de alcahuetería, no, sino, hermano, en un espíritu de restauración, siempre y cuando el individuo, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea joven, hombre o mujer de tercera edad, esté dispuesto a ser restaurado. Porque, hermano, hay cristianos que no les gusta salir de su posilga. Había un hombre de 38 años de estar enfermo, esperando que lo introdujeran en unas aguas milagrosas, porque la costumbre decía que un ángel del cielo descendía y agitaba las aguas, y el enfermo que llegara primero a las aguas se sanaba por esas aguas milagrosas. Este hombre, hermano, lo llevó la familia con la esperanza de que se sanara, pero dice la Biblia que había muchos enfermos. ¿Sabe cuántos años abandonaron a ese hombre ahí? 38 años. Hermano, 38 años es toda una vida. En 38 años un hombre, una mujer nace, crece, se reproduce, tal vez se muere también, pero dejémoslo ahí en que se reproduce nada más. Una vida completa. Y entonces llegó Jesús al estanque de los pórticos. Vio al hombre de 38 años. Mire la pregunta, pareciera una pregunta sin sentido, hermano. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Y dijo, Señor, yo no tengo quien me ayude. Cuando yo llego al agua, hace 2 horas que el ángel pasó. Porque, hermano, cristiano que no quiere ser restaurado, no puede ser restaurado. No sé si me explico. Hermano, el evangelio es poderoso. Es que mire, ahí va yo, pero no me va a dar tiempo, hombre. El evangelio es poderoso, pero solo restaura a aquel que quiere ser restaurado. El cristiano, y estoy circunscribiéndome al ámbito de salvación, hermano, el cristiano que quiere permanecer en su cochiquera, comiendo sus algarrobas, el Señor no lo mueve de ahí, no lo saca, porque no quiere salir de su condición. Pero dijo aquel hombre,
Señor, hace 38 años que estoy aquí, cuando llego al agua ya no puedo ser beneficiado, no hay quien me ayude. La pregunta del Señor, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué estaba ese hombre ahí? Usted puede leer la historia. Se enfermó por causa del pecado. Dice la Biblia, el Señor lo sanó. ¿Y qué fue la recomendación que le dio? Ahora pacta, le dijo. Pacta. Declara que de aquí en adelante vas a ser sano. No. Le dijo, toma tu camilla, pero ya no peques más. Porque el pecado enferma, hermano. Pero a otros, pues a nosotros no, hermano. Nosotros, calidad, dijo alguien por ahí. Dice el verso, las riquezas de su gracia perdonan los pecados, porque Él es fiel y justo, que si confesamos, nos perdona. Pero para confesar hay que reconocer. Y por ahí principia, hermano, lo que muchas veces es más fácil, y le recuerdo que es principio de la administración de la Santa Cena, es más fácil buscar a quién se le echa la culpa. Y sabe que a veces somos tan buenos para eso, hermano, desde que tenemos la doctrina de los ancestros, le echamos la culpa a los ancestros. Yo no fui, hermano, fue el ancestro. Sí, pero el mañozón es uno. Dice en el verso número 20, déjeme ver, hermano, si me permite. Aquí está, verso número 23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió, estoy en el 25, públicamente como propiciación. Esto tiene que ver con el tema que estamos desarrollando los domingos. Como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Esta parte quiero que la leamos juntos, la última parte del verso 25, Romanos 4, 25. Perdón, 3:25. 3:25, un capítulo antes ahí. Mire pues, a quien Dios exhibió públicamente, yo le dije más temprano, Cristo, hermano, fue avergonzado públicamente para que nosotros no seamos avergonzados públicamente. Y dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en su tolerancia? Dijo, bueno, han hecho una cantidad de barbaridades enormes estas gentes, pero voy a pasar por alto todo. Esa es la gracia de Dios. Que el día que abriste tu corazón a Cristo, no importa qué carga traías de cosas malas que habías hecho, dijo el Señor, ya, todo eso, olvidémoslo. Te lo perdono. De esa cuenta, hermano, venimos a Cristo gentes con diferentes testimonios. Y por supuesto, hermano, antes se practicaba más esto, hoy en día ya no tanto, pero antes, hermano, se usaba los testimonios de los hermanos para evangelizar. Y hermano, se buscaba el testimonio de aquellos que habían sido tremendos, hermano, pero tremendos. Y se buscaba aquellos que habían hecho unas barbaridades para que entonces, hermano, los que estaban oyendo, y funcionaba, porque Dios todo lo usa. Estaban oyendo el testimonio, ¡hala! Y ese tantos que mató. Aquí, hermano, fue famoso el testimonio, yo creo que ya murió, por cierto. Voy a decir hermano porque llegó a ser hermano, que se llamaba Mala Suerte. Él era un asaltante nocturno. Y dice, él testificaba eso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Estuve yendo a predicar a un centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos que él tenía allá por la zona 1. Y entonces, él salía por las noches a asaltar. Y dice que el que se le cruzaba, lo asaltaba y le decía, tu mala suerte. Y ¡fum! Hermano, lo apuñalaba. Por eso de apodo le pusieron Mala Suerte. Era tu mala suerte que te encontraste conmigo. Se convirtió a Cristo. Y entonces invitaban a los eventos evangelísticos a Mala Suerte que testificara, para testificar del gran poder de Dios. Y era un recurso que Dios usó mucho. ¿Ves?
Pero aquellos que no habían hecho mayor cosa, hermano, a eso no los ponían a dar su testimonio. Pero la gracia de Dios es tan grande para el homicida, ladrón, asesino, promiscuo, drogadicto, alcohólico, como para el religioso. Aquel que porque era tan bueno en la religión no mataba mosca. No, ese estaba peor que todos los demás. ¿Me explico? Entonces viene el Señor, hermano, y cuando abre la gracia, ¿cuál fue el testimonio de esa parte? Miren cómo dice. Dios dijo, voy a pasar por alto todos los pecados. ¿Sabe qué significa esto? Pasar por alto. Pascua. Pesaj. Eso es lo que significa. Cuando el Señor le dijo a Moisés, vas a hacer que el pueblo aparte un cabrito o un corderito de entre el rebaño, lo guarda desde el día 10 hasta el día 14, lo va a inmolar, porque ese día voy a pasar por alto. Esa es Pascua. Solo que allá en Israel, hermano, fue la práctica literal de un corderito, de un cabrito. En nuestro caso, nuestra Pascua es Cristo. El Cordero de Dios que fue inmolado y que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ser entregado por nosotros. Entonces el que está limpio por la sangre de Cristo, el Señor le pasa por alto todos los pecados que cometió anteriormente. De tal manera, hermano, que todas las cosas espantosas que están antes de la cruz, ya no debemos nada. Una vez evangelizando a alguien, pero muy razonador, me dice, y entonces qué tan fácil, me dice, y si yo hubiera matado a 10 personas, se las perdonan. Y si hubiera matado a unas 20, también se las perdonan. Siempre que se arrepienta, pida perdón a Dios en el nombre de Jesús. Esa es la gracia de Dios. Que Dios tomó la decisión, dijo, ¿cuántas me deben? Uy, hermano, ¿cuántas le debíamos al Señor? Pero mire, Pesaj pasó por alto. Así como allá en Egipto, el destructor pasó por alto en las puertas en donde había sangre en los dinteles y en las jambas de las puertas. Y los primogénitos no murieron. De la misma manera, hermano. Mire, ahora si llevamos esto, yo voy a terminar porque el tiempo se acabó. Y nos vamos a quedar aquí en esta aplicación de lo que es pasar por alto. Si en tu vida, hermano, en los dinteles de tu corazón, en los postes de las puertas de tu corazón está la sangre de Cristo, el destructor va a pasar por alto. Si estás aprovechando las riquezas de su gracia. Por eso, hermano, hablar de la gracia no es hablar de un tiempo sin compromiso y sin responsabilidades, sino que es entender la obra que el Señor ha hecho a favor nuestro. ¿Me he logrado explicar, hermano? ¿Puede usted dar una ofrenda de palmas al nombre de Jesús? Y para terminar, hermano, yo quiero conectar estos dos versos para que nuestro corazón sea ministrado. Verso 23. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Amén. Hay una versión en donde dice, todos fueron destituidos, eliminados. Dijo el Señor, todos han pecado, nadie tiene entrada a la gloria mía, nadie tiene entrada en mi reino, nadie tiene cabida en mi espacio, en mi cielo. Nadie tiene. Y entonces, como nadie podía entrar, Dios se hizo accesible. ¿Me explico? Y se hizo hombre para abrir la puerta. Y entonces dice, ahora como todos estábamos destituidos, dijo Dios, ¿qué los destituye? Todos los pecados que han cometido. Yo no le digo que recuerde, hermano, pero algo recordará usted esas cosas vergonzosas. Entonces dijo el Señor, bueno, si les cobro conforme a lo que me deben, no les alcanza la eternidad para pagar. Entonces mejor vamos a hacer algo. Y de hecho es uno de los significados de la palabra gracia, condonación.
Esa palabrita se oye mucho en nuestro medio, principalmente cuando se dice que condonaron una deuda. El acreedor, que normalmente son esas entidades financieras mundiales, dice, bueno, ustedes tienen un préstamo de tantos millones de quetzales, ¿verdad? Invertidos en infraestructura, carreteras, escuelas, educación, salud. Dice, pero no la pueden pagar. Hace 5 años fue un terremoto terrible, usted recordará, en Haití, el país más pobre. No sé si todavía será el más pobre, creo yo, de toda América Latina. Pero nosotros íbamos pegaditos, hermano, con ellos, así, rueda con rueda. Y hermano, un país devastado ahora por un terremoto, no tenía cómo pagar sus deudas. Entonces sus acreedores vinieron y les dijeron, les condonamos la deuda, no tienen con qué pagar, se las vamos a perdonar. Bueno, en el mundo espiritual pasó lo mismo. Dijo el Señor, me debes muchas, pero no tienes con qué pagarme. Entonces te las voy a perdonar todas. Esa es la gracia de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos, nadie alcanza la gloria de Dios. Pero Dios quería compartir su gloria. Y entonces, como nadie podía, con sus propios medios, con sus propios recursos, con su propia fuerza, no podía, dijo el Señor, termino acá. Dijo entonces, voy a pasar por alto todo lo que me debes, para que tengas entrada en mi gloria. Por eso dice allá en Efesios, las riquezas de la gloria de Dios. Pero recuerde, hermano, que nos escogieron para una cosa. ¿Y para qué nos escogieron? Para ser santos y sin mancha delante de Dios. No nos escogieron, hermano, para ser multimillonarios ni multiempresarios. Eso es evangelio del diablo. Ese evangelio salió de las entrañas del infierno, hermano. Ese no es el evangelio de Dios. El objetivo y el propósito de Dios en nuestra vida es que seamos santos y sin mancha. Para eso nos escogió. Amén. Las añadiduras en la soberanía de Dios. Pero si resulta, hermano, que a usted la escasez le va a caer mejor que la abundancia, decisión de Dios. ¿Me explico? Hay corazones que no están preparados para la abundancia, hermano. En vez de hacerles bien, les haría mal. Hay corazones que la única manera que se acercan más a Dios es cuando sufren. Si está bien, se alejan. Hay cristianos que solo buscan a Dios cuando están enfermos. Entonces estar enfermito es su mejor estado. Está pegadito a Dios. Por eso, hermano, no todas las enfermedades, son sanadas. Mire, todo esto, hermano, tiene un trasfondo bien tremendo. Y hay cristianos que si siguen aquí se pueden perder. Entonces mejor hay que llevárselos. Por eso cuando un cristiano, hermano, empieza a caminar en el filo de la navaja, a exponerse espiritualmente a aquello de donde fue sacado alguna vez, dice el Señor, no, si lo dejo estar aquí, se puede perder. Entonces mejor se lo lleva. Y allá vamos nosotros, hermano, a cantar, a predicar, a comer sanguchitos y consomé. Pero era mejor sacarlo de circulación. No sé si me doy a entender, hermano. Pero si el cristiano es buscador de Dios, se consagra. ¿Sabe qué le dijo Dios a Israel? Si tú me obedeces, ni una sola de las plagas y ni una sola de las enfermedades que asolaron a Egipto te van a tocar a ti. Pero si me desobedeces, lo que le pasó a ellos te va a pasar a ti también. Ahí está la respuesta. Por eso, hermano, el propósito de la enseñanza es que usted entienda la gracia de Dios que restaura y rehabilita para que no nos tenga que pasar eso. Hermano, yo debo ser bien honesto. Yo he visto cristianos que el Señor los ha sacado de circulación porque estaban poniendo en riesgo su salvación.
Y entonces vienen las preguntas, ay, ¿y por qué el Señor se lo llevó tan joven? Es que para perderse no hay edad. Dicen, no, mejor estás exponiéndote, estás arriesgando mucho, estás corriendo peligro, mejor te vienes ya y saca de circulación. No sé si me doy a entender, hermano. Pero usted es de los buenos, porque los buenos somos más, hermano. Entonces, si hay una actitud de consagración y de búsqueda de Dios, tenga 100% seguro, ni las plagas ni las enfermedades de Egipto nos tocarán. Pero tiene que haber una renovación interna, hermano. Esa actitud de un evangelio muy costumbrista, muy apegado más a ideas tradicionales que una renovación interna, hermano, hace mucho daño. Porque hay que quitar la mancha y hay que quitar la arruga. Amén. Bueno, pongámonos de pie, si no yo, usted sabe, no paro de predicar. Bendita gracia de Dios que nos bendice. Cierre sus ojos y abra su corazón para que la administración de la palabra, hermano, llegue a lo profundo de su ser interior. Y usted sea ministrado, sea bendecido. El propósito de haber entrado a estas enseñanzas, hermano, es que podamos ver con la mayor claridad posible lo que es la gracia de Dios. Hay una parte que la Biblia le llama las riquezas de su gracia. Hermano, creo yo, todavía nos falta a nosotros crecer para poder apropiarnos y beneficiarnos de las riquezas de su gracia. ¿Por qué vamos a estar como cristianos, hermano, encerrados en una pocilga de apariencias, cuando la gracia de Dios abrió la puerta de la libertad? ¿Por qué vamos a seguir atados, hermano, a círculos viciosos de actitudes que no agradan a Dios? Si su gracia tiene el poder de romper toda atadura, todo lazo y todo yugo. ¿Por qué vamos a estar, hermano, como cristianos con una vida espiritual apocada, cuitada? Si el Señor dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué, hermano, vamos a necesitar que el Señor use alguna de esas herramientas de escasez, dolor, enfermedad o hasta la muerte para despertarnos, cuando su gracia ha traído para nosotros la salud, la vida, el gozo y la plenitud de Dios? Levantemos nuestras manos y en una actitud de humildad delante de su presencia reconozcamos, hermano, que nos falta camino por recorrer. Recuérdate, hermano, que vienes caminando este camino desde hace muchísimo tiempo. Desde antes de la fundación del mundo has venido en el que delante de su presencia el Señor te bendice, el Señor te ministra, el Señor toca tu vida para sanarte, para liberarte, para abrir tu entendimiento. Recuerda, hermano, que este evangelio es revelado, no es deducido, no es concluido por razonamientos. Es su misericordia que te lo revela.
A veces, hermano, vemos nuestra causa ya como causa perdida, como sin sentido, como sin esperanza. Las riquezas de su gracia, hermano, te abren una oportunidad enorme en Dios para reencauzar lo que no ha estado caminando bien. En el nombre poderoso de Jesús, alzando nuestras manos, le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por